¿Cómo estás? Soy Tere Cleris, soy psicóloga clínica, terapeuta gestáltica y me especializo desde el año 1996 en trastornos por ansiedad. Fundé junto con un grupo de colegas el grupo Fobos y nos especializamos en los trastornos de ansiedad. Trastorno por pánico, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y burnout. En este video quiero contarte un poquito de qué se trata esto de los trastornos de ansiedad. La ansiedad no se cura, la ansiedad forma parte de todos los seres humanos. Es una señal, es el motor del aparato psíquico. Una señal que nos avisa, ¿no es cierto?, que hay algo que es peligroso, que está fuera de nuestro alcance. Es una señal que por lo general nos protege con síntomas físicos o psíquicos, nos previene de situaciones de peligro cuando no tenemos los recursos para afrontarlo. Toma distintos caminos. Un ataque de pánico es un trastorno crónico progresivo, ¿no es cierto?, con síntomas físicos, psíquicos y también espirituales que no tomados a tiempo pueden llevar hasta una depresión cuando no está tomado de raíz y tratado, como siempre digo, con una especialidad en un trastorno por pánico. Perdón, cerré la ventana. Un trastorno por pánico es un conjunto de síntomas físicos, psíquicos, que llevan a la persona a quedarse paralizada en una situación porque es muy disruptivo, aparece de repente, en cualquier lugar, según los pacientes, sin aviso previo. Yo creo que sí hay aviso previo, hubo un estrés acumulado en el tiempo. Lo que pasa es que la persona no se da cuenta porque está disociada de su cuerpo y no termina de darse cuenta cuando esto sucedió. Es muy disruptivo, es muy paralizante y la mayoría de las veces, como tiene tanta cantidad de síntomas, se confunde con la locura, con el miedo a morir o a tener un infarto. Y no es que la persona lo imagina, la persona lo padece. Claramente lo padece en su cuerpo porque la respiración cortada, que es la respiración que tenemos cuando tenemos una amenaza muy grande, en ese momento la amenaza está en el cuerpo y esto va produciendo una escalada del miedo disfuncional, disfuncional porque ya no es una señal, sino que pasa a ser una alarma dentro de mi cuerpo. Entonces se confunde con la locura y la mayoría de las veces las personas que acompañan no saben de qué se tratan, se asustan y empiezan a tratar con buena voluntad de crear un clima, ¿no es cierto?, de bajar los ánimos, y la persona lo que necesita es ser atendida, ser regulada, ser comprendida y no descalificada. Que eso pasa muchísimo. Cuando se asusta la familia, puedo llegar a decir frases como no pasa nada, está todo bien, y para esa persona no está todo bien y sí pasa algo y muy fuerte y muy intenso de sobrevivir dentro del propio cuerpo. Como digo, la amenaza está en el propio cuerpo y es muy desesperante. Entonces, como está creyendo que va a morir o que tiene un ataque cardíaco porque el bloqueo respiratorio provoca un dolor en el pecho, entonces si necesita ir a hacer una consulta a una guardia médica, es lo más pertinente que puede hacer, porque a las claras va a ver que no es un ataque cardíaco y que no va a morir. Si es un buen profesional que lo recibe, le va a decir seguramente que está atravesando una crisis de ansiedad, como se decía antes, o un ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un trastorno por pánico? Se supone que 1, 2,
3 veces en la vida hemos tenido un ataque de ansiedad, ¿no? Que es una aceleración respiratoria ante una acumulación de estrés. Lo tenemos mucho más naturalmente de lo que pensamos. Lo que pasa es que los seres humanos hemos sido criados para ser disociados del cuerpo. Entonces lo que hacemos es anestesiamos el cuerpo y pareciera que no sentimos nada. Y en realidad estamos escindidos del cuerpo. Por eso para mí todos los trastornos de ansiedad, que ahora voy a nombrar los siguientes, tienen que ser encarados psicoterapéuticamente y desde el cuerpo. Hacer una combinación como para unir la psiquis con el cuerpo, porque está separado el cuerpo. Entonces, todas las emociones que nacen en nuestro cuerpo, nacen de ahí, y que son señales que tenemos en nuestro cuerpo. En esta cultura hemos aprendido a separarnos y solamente darle valor a lo intelectual. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo va por un lado y la cabeza por otro. En este momento, para mí, estamos, gracias a Dios, entrando en propuestas psicoterapéuticas donde integran el cuerpo 100%. La propuesta mía se trata de eso. Es un diseño clínico que tengo con Rosana Corín, especialista en experiencia somática, es consteladora también y también trabaja terapia sacrocraneal. Hace 5 años trabajamos juntas con una propuesta donde una semana el paciente se atiende conmigo y otra semana se atiende con Rosana. Se puede hacer por Zoom perfectamente porque en la pandemia empezamos a trabajar así y fue maravilloso realmente los resultados. Se puede trabajar por Zoom sin ningún problema. Hemos tenido gente con problemas tremendos que estaban a kilómetros y kilómetros de distancia y entre las dos lo pudimos hacer virtualmente sin problema. Hay que probar nada más. Por supuesto que es ideal que sea presencial, pero no es para descartar la posibilidad de hacerlo por Zoom, porque funciona maravillosamente bien y la persona en unos 3-4 meses empieza a notar el cambio en su cuerpo, que es absolutamente liberador. Eso sería por el lado del ataque de pánico. Cuando yo siento que tengo una relación tóxica con la ansiedad, puedo tener algunos tips para saber, ¿no es cierto?, cómo me doy cuenta que la ansiedad se volvió tóxica en mi vida. Por lo general, ¿no es cierto?, cuando estamos camino hacia un burnout, ¿no es cierto?, el burnout, claramente ya sabemos qué significa estar quemado, es porque se ha interrumpido el ciclo de la experiencia. ¿Qué es el ciclo de la experiencia? Es una terminología de la psicología de la Gestalt que describe los ritmos que necesitamos los seres humanos para todas las cosas de la vida. Se llama ciclo de la experiencia. ¿Y qué dice el ciclo de la experiencia? Exactamente lo opuesto al burnout. Y es, cada vez que despliego una energía para hacer un trabajo, para cuidar mis hijos, para ocuparme de mi casa, ocuparme de mi trabajo, etcétera, 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 despliego cierta energía y necesariamente mi organismo me va a pedir que me retire, porque mi organismo va a necesitar descansar, disfrutar, pensar en nada, estar en silencio, caminar, hacer actividad física, distraerme o lo que sea. No puedo vivir continuamente en contacto. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad, ¿no es cierto?, donde se premia de alguna manera la exigencia extrema, la búsqueda del éxito total, no parar, seguir de largo aunque esté enfermo, está absolutamente favorecido a partir
de la sociedad, ¿no? Porque hay estándares muy altos de lograr muchas cosas y lamentablemente la sociedad crea un caldo de cultivo para algunas cosas que son muy aplaudidas. Entonces, ¿qué sucede? No se registra el cansancio, no se registra el agotamiento, no se registra, se sigue de largo, ¿está? No es una crítica a la sociedad, todas las sociedades tienen su luz y su sombra, digamos. Y la mayoría de nosotros nos podemos subir a ese tren, digamos, ¿no? Donde hay una búsqueda del consumo, de tener más, de no parar, agendas absolutamente colapsadas, ¿no es cierto?, de tareas y nunca retirarnos. Retirarnos no significa irme al Caribe, para nada. Puedo irme, maravilloso, ¿está? Retirarme significa no estoy diseñado para trabajar 10 horas seguidas sin ningún tipo de descanso, pausa, alimentación, calma, retirada. A veces no se puede. Le estoy hablando, por supuesto, estoy hablando en este video, ¿no es cierto?, a ciertas personas que pueden hacer eso. Pero el organismo no está preparado para estar en contacto 24/7 todo el tiempo, haciendo tareas sin parar, sin retirarme, sin silencio, sin alimentación. No está preparado para eso. En algún momento va a explotar. El burnout es una de las formas que tiene muchas, pero nos va avisando y en ese camino vamos naturalizando un montón de síntomas que tuvimos antes de llegar a un síndrome tan complejo como es el burnout. El burnout directamente es como si yo fuera a un cajero automático y se acabó la plata, ¿no? Cajero vacío, es un ejemplo que le doy a los pacientes por lo general y me dicen, sí, ya no puedo dar más, no puedo dar más. ¿Con quiénes pasan? Con los cuidadores de padres enfermos, ¿no es cierto? Pasa con los profesionales de la salud, pasó en la pandemia, claramente atendimos un montón de gente con burnout, ¿está? Pasa con las madres con hijos chicos o en hijos en distintas edades, pasa un montón, lo hemos pasado todos, digamos, ¿no es cierto? Donde hay un montón de tareas en simultáneo que hacer y muchas veces no con la ayuda suficiente. Y por favor que no aparezca ninguna variable, ¿no? Un hijo enfermo, problemas en el colegio y todo lo demás, o sea, es un abanico de estresores simultáneos, digamos, ¿no? Por eso la mayoría de las veces cuando chequeamos este tipo de situaciones, chequeamos quiénes son las ayudas, ¿no? Las ayudas, las parejas, la gente que da una mano, los tíos, los abuelos. Yo estoy haciendo una formación en teoría polivagal y se calcula que el sistema nervioso nuestro no está preparado para criar solo un hijo, no está preparado para eso. O sea, está preparado para que por lo menos 4 personas simultáneamente cuiden una criatura, ¿está? Porque son tal la cantidad de ventanas que se abren cuando estamos en la crianza que el burnout está ahí, digamos, porque aparte tengo que cuidar a mi hijo, no tiene feriados el hijo, sobre todo el hijo chico. Y después ni hablar con la adolescencia y la cantidad de situaciones que se dan en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, si los padres están juntos, si están en una crisis, si uno de los padres se enfermó, si uno de nuestros padres o madres se enfermaron, que son todas variables que se agregan. Todo esto hace una situación muy común para el burnout. El burnout es el cajero vacío que les decía hace poco. Es una situación en la cual, ¿no es cierto?, la persona no puede dar más, ¿está? La mayoría de las veces si está en un trabajo se le da licencia y está muy bien,
porque lo que hay que hacer es tomar a esta persona, tomar ese cuerpo agotado a foja cero directamente y empezar a hacer el trabajo minucioso de empezar a darle a ese cuerpo lo que necesita. Si necesita 10 horas de sueño, 10 horas de sueño. Si necesita comer cada 2 horas chiquitito y alimentarse, se le da, ¿no es cierto? Si necesita caminar poquito por el sol y volver, porque es una persona que llegó como si fuera un jueguito electrónico, game over directamente. Ese es el burnout. Y otro de los síndromes bastante conocidos es el estrés postraumático, la ansiedad generalizada. ¿Está? El estrés postraumático es lo que sucede o cómo vive la persona un hecho traumático, que no siempre es el trauma en sí, sino cómo yo lo viví. Siempre pongo el mismo ejemplo. Muchos de nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con casos extremos. A mí no me tocó trabajar en AMIA, porque no tenía la especialidad todavía para trabajar con trauma, pero sí tuve la ocasión de trabajar con gente que estuvo como rescatista en Cromañón. Por lo tanto, no estuve en Cromañón, pero atendí a la gente, ¿no es cierto?, que sacó a los chicos de Cromañón y todo ese drama, esa catástrofe en realidad. Por lo tanto, yo también tuve que trabajar y regularme por el impacto que causó en mí trabajar con gente que había estado en una tragedia como Cromañón. Es el impacto que tiene en mi psiquis. Es como si todo mi organismo, en vez de comer un bife, fuera un estómago, y en vez de comer un bife tiene que digerir un buey, digamos, ¿no? Es un ejemplo para que se den cuenta lo que significa tramitar trauma. Es eso, es un organismo que disruptivamente tiene que digerir una situación indigerible. Por lo tanto, hay una técnica específica para ayudar a esa persona a digerir lo indigerible. Y esto puede ser una tragedia, puede ser un abuso intrafamiliar o extrafamiliar. Si es intrafamiliar, es muchísimo más complejo, obviamente. Una cosa es que el abusador sea el amigo de mi padre y otra cosa es que el abusador sea mi padre. Ese sería como el ejemplo. Abusos, tragedias, migraciones, bombardeos, guerras, víctimas de exterminios, situaciones que han pasado acá en la Argentina, ser hijo de desaparecidos, secuestros, todo lo que tenga que ver con disruptivamente le cambió la vida a mi organismo, a mi vida, a mi pareja, a mis hijos, a mi situación, etcétera, etcétera, o a mi país. Esto es una especialidad, ¿no? Nosotros podemos ayudar, pero hay trabajos específicos para hacer en el caso de los abusos sexuales, en el caso, ¿no es cierto?, de trauma por guerra, posguerra, exterminio, secuestro, etcétera, etcétera. Esos son trabajos específicos. Y luego está para mí, que es una de las más comunes que tenemos, que se llama la ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Es mi psiquis tomada por la preocupación permanente. La ansiedad generalizada es muy poco tenido en cuenta también, porque es un síndrome social, digamos, ¿no es cierto? O sea, no poder dejar de preocuparme permanentemente y tener un estado desregulado de mi sistema nervioso. O sea, no poder parar y tener como un estado de ambulancia prendida con sirena permanentemente en mi psiquis. Es muy común, lo tenemos casi todos, podemos ir y venir varias veces porque es muy común y aparte muy naturalizado, ¿no? Como si esto fuera
una forma de vivir. Y este es el último mensaje que quisiera dar, y es que no fuimos creados para tener un sistema nervioso permanentemente en urgencia o con una sirena de ambulancia permanentemente. No fuimos diseñados para eso, y mi cuerpo lo va a sentir. Si permanentemente estoy con un estado de sentir brasas en mi cuerpo, quiere decir que probablemente esté cursando hace mucho tiempo una ansiedad generalizada. ¿Cuál es la solución de esto? Hacer una consulta, cambiar los hábitos alimenticios, cambiar los hábitos laborales, cambiar la forma de vivir, cambiar el estilo de vida y empezar a incorporar el descanso, el retiro, el silencio. No hace falta irme al gran viaje. Vuelvo a decir, si me voy, maravilloso, pero todos los días empezar a tomar conciencia, como se dice en la teoría polivagal, de qué regula mi vida. ¿Qué regula mi vida? A veces despejar mi agenda un día, si puedo, otras veces irme a caminar por el barrio, otras veces encontrarme con un amigo, otras veces cantar, silbar, darme un baño, hoy no hacer nada, obviamente si se puede y dentro de las circunstancias familiares y laborales, pero se puede. Así que la mayoría de las veces cuando consultan con nosotros, trabajamos en un equipo, y también invitamos a la persona de hacer pequeños cambios para caminar distinto por la vida, empezar a hacer contacto y retirada en su vida, empezar a hacer cambios alimenticios, hábitos saludables, dejar las pantallas, no ver televisión, comunicarme con los hijos, tener a mis mascotas me regulan también, tomar sol, aunque sea 15 minutos todos los días en silencio, no mirar noticias, informarme, no sobreinformarme, etcétera, etcétera. Te invitamos a hacer la consulta cuando vos quieras. Gracias por escucharme.